El estudio de la figura y el pensamiento de Sócrates comporta una dificultad añadida que no tenemos en otros filósofos como puede ser en Platón o en Aristóteles, y es que Sócrates no dejó absolutamente nada escrito. Él defendía una filosofía viva, una filosofía hablada, y por lo tanto el modo que tenemos de reconstruir su vida y su filosofía es a través del testimonio de sus coetáneos, de las personas que vivieron en el mismo tiempo que Sócrates. Y ya veremos que esto es un poco problemático porque los distintos testimonios que tenemos de Sócrates dan lugar a tres Sócrates distintos, o al menos no muy distintos, pero sí presentan diferencias que son notables. Me gustaría comenzar esta exposición de la vida y el pensamiento, entre comillas, de Sócrates con una breve reseña biográfica. Así que vamos allá. Sócrates nace aproximadamente en el año 240 a.C. en la polis griega de Atenas, donde también nacerá Platón. Pertenece al Demos, que es algo así como si dijéramos el barrio de Alópece o Alopece. Es hijo de Sofronisco, un escultor o cantero, y de Fenáreta. Es curioso cómo el significado del nombre de Fenáreta, en cierta forma, anuncia ya el objetivo que va a tener Sócrates. Fenáreta significaría algo así, si lo tomamos del griego, que procede de la unión de la palabra faino, hacer aparecer, y arete, que significa la virtud, significaría algo así como el que o la que hace aparecer la virtud. También tendrá un cierto significado la profesión de su padre, de Sofronisco, que es la de escultor, porque el escultor es el que se dedica a hacer imágenes y las imágenes no han de confundirse con la realidad de las cosas. Una cosa es la forma y otra muy distinta es lo que la cosa verdaderamente es. Así que como vemos, ya en sus padres encontramos un signo del destino de Sócrates. También tendrá cierta importancia, mucha importancia, la profesión de su madre, de Fenáreta, que es partera. Una partera es una persona que auxilia, que ayuda a dar a luz a las madres, auxilia en el parto. Y veremos cómo más adelante Sócrates compara su labor con el método mayéutico a la de su madre, ayudando a dar a luz. Bueno, se sabe por los testimonios de los antiguos que en un primer momento profesó la filosofía propia de los presocráticos, la filosofía de la naturaleza, la física, digamos, de parte de un fisiólogo muy, muy notable, Arquelao de Mileto. Este tal Arquelao fue uno de los primeros que también empezó a reflexionar sobre lo bello, sobre lo justo, y por lo tanto es uno de los primeros presocráticos que empieza a tratar cuestiones éticas, aunque se sabe que ese gran giro antropológico de la physis a la polis lo da finalmente Sócrates, o al menos Sócrates es el que ha pasado la historia como el que da el gran salto. Vale, este Arquelao era discípulo también de un famoso presocrático, Anaxágoras, y por lo tanto, bueno, vemos un cierto hilo de maestro-discípulo muy interesante. Como digo, en Sócrates se produce el giro antropológico, es decir, la filosofía pasa de centrarse en las cuestiones de la physis, en cuál es el principio de las cosas, de la naturaleza, del cosmos, a preocuparse por temas más cercanos a nosotros, por temas éticos, que es la virtud, que es la justicia, que es la piedad, temas más de estar por casa, por así decirlo. Ya no se preocupaba más tanto por si el universo era finito o infinito, si había un ciclo constante de creación y destrucción, sino simplemente, bueno, pues cuál es el modo correcto de vivir, cómo debemos organizar una sociedad políticamente hablando. Vale, este cambio de las cuestiones físicas a las cuestiones éticas se le llamó el giro antropológico porque fue el giro hacia las cuestiones
del ser humano, del hombre. También se le llama la segunda navegación. Sócrates se dio cuenta de que los presocráticos habían estado buscando una causa material que explicara el todo, pero Sócrates aspira a hallar cuál es aquello sin lo cual la causa no podría existir, aquello sin lo cual no podríamos llamar a la causa causa. Y esto lo encuentra Sócrates en lo suprasensible, en algo que no es sensible, pero que explica lo sensible, por así decirlo. Por eso la genialidad de Sócrates es apabullante. Se sabe también por testimonios que participó como hoplita en la guerra del Peloponeso, que ya saben que enfrentó a la liga de, en la que formaba parte Atenas contra aquella en la que formaba parte Esparta. Saben ya también que finalmente vence Esparta, lo que hace que se imponga el régimen de los 30 tiranos. Y esto nos lleva al segundo punto, pero antes quisiera decir que mientras Sócrates participaba como hoplita, como soldado raso en la guerra del Peloponeso, ocurrió un acontecimiento bastante interesante, y es que Sócrates salvó la vida de Alcibíades, el hijo de Pericles, del gran Pericles, en batalla. Esto posteriormente es rememorado en la obra de Platón, de la boca de Alcibíades, y por lo tanto veremos cómo Sócrates no solamente era una persona muy justa y sabia, sino que además destacó por su valentía. Vale, cuando se impuso el régimen de los 30 tiranos, a Sócrates se le impuso el reprender, apresar a un tal León de Salamina, que era un hombre tenido por todos por muy justo, y que Sócrates interpretó que era una injusticia apresar. Por lo tanto, decidió desobedecer a este régimen oligárquico con el peligro que eso comportaba, ya que estaba poniendo en riesgo su vida, pero lo hizo por principios morales, lo hizo por justicia, porque sabía que León de Salamina no era una persona merecedora de castigo. Bueno, eso no impidió que el régimen se lo cargara y evidentemente, pues sí, fue apresado no por Sócrates, sino por otros, que también fueron llamados a apresarlo y finalmente fue asesinado. Bueno, en todo momento Sócrates mantuvo una amarga disputa con los sofistas, con estos maestros de virtud que cobraban por sus enseñanzas, a diferencia de él, que él lo hacía todo gratis. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que el pensamiento de los sofistas, aunque a estos les dedicaré otro vídeo, se caracterizaba por el relativismo, por el escepticismo y por un cierto convencionalismo tanto legal como de costumbres. En el plano ético, no creían que pudiera alcanzarse la verdad, sino que, bueno, el hombre es, como decía Protágoras, la medida de todas las cosas. Contra esto, ya les digo, va a luchar Sócrates porque él sí considera que se puede alcanzar la verdad, o al menos si no aceptamos la interpretación que hace de Sócrates Cicerón. Y otro dato interesante, y es que fue el maestro y modelo de Platón. Sin Sócrates, perdón, Platón no hubiese existido, al menos tal y como nosotros lo conocemos. Vale, me gustaría, antes de nada, mencionar las distintas interpretaciones que nos han llegado de Sócrates. Como les decía antes, han llegado tres Sócrates distintos, en algunos casos radicalmente distintos. ¿Esto a qué se debe? Tenemos tres fuentes primarias, vamos a decir así, no primarias, secundarias. Tres fuentes que nos hablan del Sócrates histórico. Por un lado tenemos la de Aristófanes, que es la visión caricaturizada, la visión cómica, la visión desfigurada de Sócrates, que se nos presenta como un farsante, una persona que adora a unos nuevos dioses que son las nubes, que es capaz de levitar y que precisamente tiene todas las cualidades que Sócrates identificaba con los sofistas. Es decir, cobraba unos precios desorbitados por sus enseñanzas o defendía poder hacer más fuerte el argumento más débil.
yo qué sé, y en todo pues era una caricatura de sí mismo. Luego tenemos el Sócrates de Platón, que es el Sócrates que más se ha extendido, el que nos ha llegado. Toda la obra de Platón es puesta en boca de un Sócrates totalmente idealizado, el más justo de los hombres, el más sabio. Y bueno, aquí también pues, podríamos tener ciertas cautelas, ¿no? Porque aunque Sócrates no lo presenta así, de esta manera, lo cierto es que en un juicio por votación popular, el pueblo de Atenas no, no, no coincidía con Platón. Incluso el propio Jenofonte nos presenta una perspectiva un poco más moderada, más prudente de Sócrates, que quizás sea el más cercano al Sócrates histórico, no se sabe, es imposible hablar del Sócrates histórico realmente, aunque sea una perspectiva intermedia, en el que se nos presenta a un Sócrates justo, sabio, al que Jenofonte aprecia mucho precisamente por su papel en las guerras, por su papel en la batalla y por su valentía. Si tuviéramos que quedarnos con uno, pues quizá el término medio sería Jenofonte. De acuerdo, ahora ya pasamos directamente al método mayéutico, que es el método que utiliza Sócrates en sus disputas. Tenemos que tener en cuenta que en ese giro antropológico, Sócrates se va a centrar en las cuestiones humanas. Él pretende definir conceptos de la praxis humana y pretende que esa definición de ese concepto sea la verdad, ¿vale? Por eso se le conoce a la filosofía de Sócrates como el conceptualismo. Su objeto es definir conceptos, ¿vale? Entonces el método básicamente consiste en un diálogo que se entabla entre dos o más personas y comienza con una pregunta: ¿qué es la virtud? ¿Qué es la valentía? ¿Qué es la justicia? ¿Vale? Y entonces a partir de ahí el diálogo se divide en dos partes: la pars destruens o la parte destructiva del diálogo y la pars construens o la parte constructiva en el que se pretende alumbrar la verdad. ¿En qué consiste esto de la parte destructiva? Bueno, pues aquí Sócrates, haciendo uso de su famosa ironía, en esa frase de solo sé que no sé nada, em, Sócrates pretende hacer ver a su interlocutor que en realidad no sabe aquello que quiere saber. Cuando le pregunta qué es la virtud, bueno, pues va a recibir una respuesta de su interlocutor, una respuesta que va a ser incompleta. Sócrates, a partir de silogismos, de argumentos, va a hacerle ver que su definición echa aguas por todas partes y que no se sostiene. Esto es aceptado por su interlocutor y a partir de ahí comienza la pars construens, en la que en común, a partir de un diálogo en común, se pretende llegar o consensuar una definición sobre el concepto en cuestión que sea el objeto del verdadero conocimiento, ¿vale? Sócrates compara esta actividad de alumbrar la verdad con la que realizaba su madre, la Fenáreta, cuando era partera. Es decir, él no da una definición definitiva de la verdad, sino que él, en colaboración con su interlocutor, ayuda a que éste dé a luz, alumbre la definición. Por lo tanto, el papel de Sócrates es más de hacer preguntas, presentar objeciones, pero no dar conocimiento positivo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta también que la ironía socrática, la proverbial ironía socrática, pues es peligrosa, porque en todo momento Sócrates se presenta como alguien que sabe menos de lo que en realidad sabe y pretende utilizar menos conocimientos de los que en realidad utiliza. Un aspecto interesante de este método es que no siempre llega a buen puerto. Hay algunos diálogos de Platón en los que la definición queda abierta e inconclusa. Un famoso ejemplo es el Hipias Mayor, en el que se está tratando sobre la belleza. Básicamente el diálogo consiste en qué es lo bello y finalmente termina diciendo, bueno, no hemos podido definir lo que es bello porque jalepata calá, las cosas bellas son difíciles.
Vale, me gustaría hacer también un breve comentario. Esto es la segunda parte, digamos, de la reseña biográfica de Sócrates, es el apartado dedicado al juicio y condena a muerte de Sócrates. En el año 399, tres notables atenienses, Anito, Meleto y Licón, presentan ante los juzgados de Atenas una demanda contra Sócrates por los siguientes delitos: corromper a la juventud, impiedad, aseveia, que es decir, no creer en los dioses de la polis o burlarse de los dioses de la polis, hacer una ofensa religiosa contra la religión tradicional, e introducir nuevos dioses al margen de los tradicionales, es decir, creer en dioses distintos a los del panteón de la ciudad. Finalmente, y ya les hago un poco spoiler, por el único delito que será condenado es por el de asevia, por el delito que aquí aparece como B, el de impiedad. El resto son eximidos. Vale, en ese momento, y como es costumbre, en la antigua Atenas, se convocó un jurado popular que sería el encargado de decidir si Sócrates era culpable o no, de 501 miembros. 501 miembros, bueno, es necesario ese un, porque si no, la votación podría dar 225 frente a 225, entonces es necesario desempatar. Siempre es bueno que los números sean impares. En una decisión incomprensible tanto para sus amigos como para su familia, Sócrates decide defenderse a sí mismo con su habla ordinaria, con su habla vulgar, y decide rechazar la oferta que le hacen amigos suyos de contratar con el dinero de ellos a grandes abogados de la época que lo hubiesen defendido seguramente mucho mejor de lo que él se defendió, pero él decidió seguir en el juicio tal y como había seguido en sus conversaciones con los ciudadanos atenienses. En el juicio se defiende diciendo que lo que él estaba haciendo no era ningún delito, no era corromper a la juventud, sino era educar a los atenienses, porque después de que Querefonte, perdón, hubiese preguntado al oráculo de Delfos quién era la persona más sabia del mundo, y el oráculo le hubiese respondido que Sócrates, este no entendiendo por qué había respondido eso el oráculo, decidió hablar con las personas que él consideraba más sabias y reputadas de la época. Y finalmente llegó a la conclusión de que él era el más sabio no porque tuviera un conocimiento que otros no tuvieran, sino porque él, a diferencia del resto de personas letradas de su época, de personas doctas, él era consciente de los límites de su conocimiento, es decir, él sabía que no sabía y por lo tanto estaba más predispuesto a la investigación y a llegar más allá en las distintas investigaciones, en las cuestiones que se planteen. En cambio, el que ya afirma saber y cree saberlo todo, pues no avanza en su conocimiento. Finalmente es condenado a muerte. Veremos ahora un poco el resultado de las votaciones. He hecho unos gráficos aproximados sobre el resultado de las dos votaciones. Y en otra decisión incomprensible, aunque justificada, cuando está en su custodia en la cárcel, decide rechazar la oferta que le hace Crátilo inmortalizado en ese diálogo homónimo de Platón, eh, le hace la oferta de huir de la prisión donde estaba recluido porque había pagado al carcelero que estaba en la puerta para que le dejara escapar, para que hiciera la vista gorda. Decide rechazar esa oferta y, y quedarse para morir. Él argumenta esta decisión diciendo: mira, Crátilo, yo durante toda mi vida he vivido gracias al favor de las leyes de Atenas, a las leyes democráticas. Y yo ahora no puedo deslegitimarlas después de haber vivido gracias a ellas, haber sido favorecido por ellas. Porque imagínate que las leyes pudieran hablar. ¿Qué me dirían las leyes? Sócrates, después de toda una vida recibiendo nuestro beneficio y después de haber hablado tanto a favor de las leyes, ahora la primera de cambio, ¿nos abandonas? Bueno, esta es la interesante reflexión. Sócrates tenía la idea de que respetando las leyes estábamos respetándonos a nosotros mismos, que las leyes son condición de posibilidad de la justicia y del bien, también de la ética. Ok, en primera votación
el resultado fue bastante ajustado porque Sócrates quedó a 30 votos de la mayoría, es decir, a 30 votos de haberse salvado, según el testimonio de Platón en sus diálogos. Es decir, consiguió 221 votos en contra de la condena y 280 votos a favor. Es sintomático, ¿eh? Deberíamos de plantearnos cómo es posible que una sociedad eh, tan culta como la de la Atenas de la época llegara a estos extremos. Pero luego, cuando hubo un intermedio entre la primera y la segunda votación, se abrió un nuevo turno de palabra para Sócrates en el que tenía que poner una contraoferta, digamos, debía proponer una condena alternativa. Y él no solamente no propone, yo qué sé, como podría haber hecho, una multa, que podrían haber pagado sus discípulos, sino que hace una petición de máximos y dice que, puesto que él había hecho un servicio a su comunidad, a Atenas, educando a los jóvenes, él quería no solamente no ser condenado, sino vivir con una pensión vitalicia a costa del Estado y residir en el Pritaneo, que era un lugar reservado a los benefactores de la ciudad, a los grandes benefactores de la ciudad y a los héroes de la polis. Por lo tanto, eso fue tomado como una provocación directa contra el jurado y tenemos el resultado de la votación segunda, en el que ya votaron en contra de la condena solo 141, es decir, 80 votos menos que antes. 80 personas decidieron cambiar su voto y condenarlo, ¿vale? Este testimonio, este desfase de votos, nos lo da Diógenes Laercio en sus vidas de los filósofos más ilustres, ¿vale? Sus últimas palabras ante el tribunal fueron las siguientes: pero ya es hora de partir, yo para morir, vosotros para vivir. ¿Cuál de nosotros correrá mejor fortuna? Es algo desconocido para todos, excepto para Dios. Y aquí tenemos el cuadro famoso en el que, de la muerte de Sócrates, en el que Sócrates está apuntando hacia arriba, como diciendo, el alma, no os preocupéis, prevalece, el alma es eterna y por lo tanto esto es solamente acabar con la enfermedad del cuerpo que es la vida. Aquí tenemos a los pies de la cama a lo que podría ser perfectamente Platón, de espaldas a la escena. Es interesante que Platón no estuvo presente durante el juicio. Realmente Platón en las obras, en los diálogos de Platón aparece dos o tres veces. Casi siempre está ausente, como estuvo ausente por enfermedad en el juicio que condenó a su maestro. Y bueno, yo creo que podríamos dejar el vídeo aquí y continuaremos. La siguiente sesión versará sobre la vida y la filosofía de Platón, el discípulo de Sócrates. Así que nada, espero que hayan disfrutado y que sigan disfrutando de estos vídeos.